Hola amigos, hola amigas, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Segundas Temporadas Podcast. Le damos la bienvenida a nuestros co-anfitriones, amigos tan queridos. Eh, bueno, este programa lo hacemos desde diversas partes del mundo. Esta semana hemos coincidido en algunas partes. Gaby, por ejemplo, te saludo, ¿cómo estás? Y estás en las Galápagos, ¿no? En Hola estos días. César, sí, sí, ¿cómo estás? Hola Manuel, hola con todos ¿Ya? y todas y Vale. todes. Sí, estoy aquí desde las Islas Galápagos, desde Isabela. Así que, como les dije, venía a ver Galápagos antes de que vengan las bases Mm, militares a despedirme de las tortugas. No, bueno, ya hablaremos de eso, pero sí, un gusto verles. ok. Bien, desde la isla Isabela, la más grande de Galápagos, pero también una de las menos conocidas, ¿no? No tiene Sí. tanta población, así Es que una de las más salvajitas, realmente, digamos, o sea, es como ok. todo mucho más tranquilo. Santa Cruz sí está bastante más urbano, más movido, entonces sí, acá es como, todavía se mantiene todo en un estado mucho más natural que San Cristóbal o que Santa Cruz, por ejemplo. Claro, claro que sí. Bien, Gaby, entonces desde las Galápagos. Manuelito Jiménez, ¿qué tal? ¿Cómo estás, mi querido Manuel? ¿Cómo vas tú desde Quito, desde la invernal Quito, ¿no? Sí, cayó una tempestad hoy en la tarde con unos granizos de tamaño significativo. O sea, teníamos un frío como de unos 7 grados más o menos, a eso de las 4 de la Wow. tarde. Impresionante, el Pichincha blanqueado hacia el flanco sur. Impresionante. Sí, chévere. No, esa geografía quiteña es alucinante, realmente no la cambio por nada. Y en las tardes de invierno, además se puede, extrañamente, llueve, graniza en este caso, y luego hay unos momentos en los cuales se despeja todo y se puede ver todas las montañas de los alrededores, ¿no? Pasa en algunas tardes de invierno. Así que bueno, Manuel, un gusto saludarte igualmente. Y nada, yo estoy desde Buenos Aires en estos momentos. Y es un gusto saludarles a todos ustedes, queridos amigos, y a quienes siguen esta transmisión también de segundas temporadas. Bien, hoy justamente hemos desplazado nuestros equipos móviles a Buenos Aires y Galápagos Increíble. y vamos Estamos a en hablar el momento preciso. porque vamos a hablar tanto de las elecciones en Argentina como decía Gaby, de las bases, las posibles bases militares en el Pacífico sudamericano, y, que puede ser una posibilidad. No sé por dónde quieren empezar, si quieren empezamos por los resultados de las elecciones en Argentina, mi querido Manuel. ¿Cómo ves tú esta victoria de la libertad avanza, que quizás, no sé si llamarle una sorpresa, ¿no es cierto? Pero realmente dado que las elecciones anteriores, hace pocos meses, el gobierno había obtenido unos malos resultados electorales, ahora revierte esos malos resultados conquista una sólida mayoría en el Congreso y incluso revierte ese avance que había tenido el peronismo, o los restos del peronismo, del kirchnerismo, como queramos llamarlo, en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Em, Ujú. ¿Crees que esa va a ser la tendencia de una aprobación del electorado a las políticas de Milei? ¿Qué es lo que eh, te parece que está pasando en este momento en Argentina? Verás, para mí sí ha sido una sorpresa. La verdad es que yo pensaba que Milei iba a ser golpeado fuertemente en estas elecciones porque las medidas que se han tomado han sido muy duras, ¿no? O sea, desde la entrada de Milei en el 2023 y su política de motosierra y de recortes
Yo pensé que le iban a pasar factura, pero no esperé una victoria de ese tamaño, o sea, un 41% de votos, prácticamente sepultando a toda la oposición junta, porque, o sea, pasó de diputados pasó de 30 como a 120 y en senadores pasó de 6 a 20. O sea, realmente es un triunfo arrollador que refleja que el discurso mediático mainstream, que está en la izquierda, por supuesto, no se compadece con la realidad. O sea, tenemos 6 días de Cristina Kirchner sin decir un solo tweet, ¿no? Entonces, claro, cuando ves los resultados económicos del ejercicio de Milei, o sea, Milei siempre advirtió, o sea, vamos a tener un 2024 muy duro, pero hacia finales del 2025 vamos a empezar a mejorar. O sea, los índices macroeconómicos e incluso algunos índices ya de la vida real, yo creo que han mejorado de una manera sustancial. O sea, yo creo que si alguna vez podría hablarse en la historia de una revolución liberal en lo económico, es lo que está sucediendo con Milei. O sea, realmente todos los índices le acompañan. Pero de Aparte, todas maneras, Manuel, no recordé. sí, ¿No? dale, dale. Sí, te decía, ha estado dentro de dificultades económicas, me refiero, ¿no? Aparte de las políticas. Em, y tanto que tuvo que pedir pedir un rescate financiero al gobierno de Estados Unidos pocos días antes de las elecciones. ¿No? Porque realmente había una presión muy fuerte sobre, especialmente sobre el dólar, ¿no? Sobre el precio del dólar. Pero vamos a darle la palabra a Gaby, que le veo que está también con ganas de meter cuchara en esta discusión, Gaby. Sí, bueno, a mí también me sorprendió, ahorita estaba justo viendo que pasaron de 37 a 80 senadores, la Libertad Avanza, o sea, es Wow. impresionante, duplicaron, a pesar del golpe que tuvieron, como decían justamente en las elecciones internas pasadas. Pero lo que también me llama la atención es cómo está ganando este discurso tan violento, porque creo que mi ley es una mezcla entre un discurso muy violento y a la vez muy de show, o sea, es un Abdalá pasadito a limpio, para mí personalmente, ¿no? Mi ley. Entonces, ya cambió a cantar libre y no sé, es como que sí me sorprende cómo este tipo de actitudes o estos como líderes que son entre bullangueros, violentos y claro, se agarraron de estos discursos obviamente de izquierdas que no sé si son bueno, izquierdas, pero del peronismo y de todo este populismo, se agarraron para darles duro y ese tipo de violencia discursiva es la que les está ayudando a dispararse. Pero claro, yo también justo coincido contigo, César, que qué pasa, porque por un lado dice que todo va a mejorar y por otro lado ya vimos lo que dijo Trump, o sea, que le mandó ayuda porque ya no tenían para qué comer. O sea, ya no tenían que comer. Tengo amigos muy queridos en Buenos Aires y ellos me cuentan que el día a día es terrible, o sea, terrible en el sentido de que, por ejemplo, la inflación es tan fuerte que un día, no sé, un sándwich te puede costar $10, digamos, en el equivalente, y el otro día 12 y el otro día 15. Y que es verdad que hay zonas donde suena irónico, pero la gente toma mucho mate para calmar el hambre. O sea, la situación en ciertas regiones de Argentina sí son como complicadas. Y sin embargo, está como que sobre esas necesidades reales pesa el discurso o un miedo a que vuelvan ideológicamente o las izquierdas o cosas así. Entonces, ahí es cuando yo me encuentro con esto, cómo piensa el votante o qué es lo que le está enamorando al votante, su realidad o la realidad que escucha o que le venden, por ejemplo, en las redes sociales o en estos shows como en el de la Arena Movistar. Ujú. A ver, me permito hacer algunas anotaciones. En realidad, Argentina ha tenido esta mezcla entre, digamos,
el show business y la política tiene una larga tradición, ¿no? O sea, recordemos que Carlos Menem ya era un presidente que tenía mucho, esa característica de hacer de su figura un showman, era un verdadero showman, ¿no? Eh, que montaba conciertos, incluso hay una grabación por ahí, un bootleg, que es Charlie y Charlie, cuando cantaron en la Casa Rosada, Charlie García y Carlos Menem, Es ¿no? verdad. Entonces, esa parte del show creo que es una tradición argentina, llamémoslo así. Y el tema de la mala performance económica en el día a día, sí, hay que verlo con muchas pinzas, ¿no? Yo, o sea, obviamente soy un visitante, estoy unos pocos días aquí, no veo tanto lo que tú describes. Veo más bien, yo regresaba a Buenos Aires a los 4 años más o menos y me llevo la impresión de una ciudad más bien bastante más ordenada y bastante más, ¿qué digamos? Poco más próspera de lo que yo vi hace 4 años, que era la última vez que había visitado 4 o 5 años. Es interesante lo que dice César, como en qué, por ejemplo, no sé, en las Los tiendas, negocios. o sea, ¿cómo has visto el consumo, digamos, como turista? En los negocios, justamente, o sea, yo la última vez que lo visité fue al inicio del gobierno de Macri y tú veías tiendas cerradas por todo lado, o sea, locales cerrados por toda la ciudad. Y ahora más bien ves mucho movimiento, tiendas abiertas por todo lado, y micronegocios, ¿no? O sea, los famosos kiosquitos de esquina, pequeños restaurantes, cafés, etcétera, etcétera. Puede ser que me estoy moviendo en un sector de la ciudad, por eso hay que tomar, lo decía, con pinzas. Mis palabras son de un ¿Y los precios visitante. cómo están? Los precios, mm, digamos, más o menos, ¿cómo te puedo decir? O sea, altos, o sea, digamos que en un rango medio alto, llamémoslo así, ¿no? O sea, no es tan que yo vine con mucho temor justamente porque te habían dicho Argentina está carísimo y pero qué sé yo, una comida en un restaurante medio, digamos, está más o menos en unos 20, me ha costado unos 25.000 pesos. Eso significa más o menos unos 10, $12, más o menos, que no está mal, o O sea, sea, el vaco y vaca. está, digamos, en un rango. O sea, como comer en el vaco y Sí. vaca, Ujú, que no es, digamos, ujú, nada del otro mundo, ¿no? ujú. Pues yo recuerdo, yo Exacto. hace muchos años no estaba en la Argentina, la última vez que estuve era en el 2003 y recuerdo una escena muy impactante. Caminábamos con un amigo con el que viajamos por Corrientes y era casi la medianoche y paraban los camiones de basura y la gente se remolinaba alrededor de los camiones de basura. Y cuando nos acercamos a preguntar por qué se arremolinaban, era porque los basureros vendían perros pelados muertos que la gente compraba y cocinaba. O sea, esa era la realidad de la Argentina en el 2003. Y veías a gente con maletines y traje de casimir durmiendo en los cajeros automáticos. O sea, para mí fue muy impactante porque había estado años antes en una Argentina hiperinflacionaria, pero no en extrema pobreza. O sea, según las cifras internacionales, no oficiales del gobierno, pero Milei ha sacado a 12 millones de personas de la pobreza. Entonces, la gente puede emocionarse con un discurso rabioso, pero después de año y medio, el desgaste del hambre te pasa factura. O sea, nadie vota porque después de un año y medio de hambre sigues odiando al que se fue. O sea, yo creo que
Eso no pasa en ninguna parte del mundo. O sea, yo estuve investigando algunas cifras. Desde enero del 2024 tienen superávit. La deuda cayó en 60.000 millones de dólares. Las reservas pasaron de 11.000 millones de dólares a 25.000 millones de dólares. La inflación cayó del 211 al 30%, que es un 2,1 mensual, y con proyección al 0% en el 2026. O sea, hablando de la inflación como el impuesto más pesado que puedes cargar sobre todo en las espaldas de la clase baja y la clase media. O sea, una inflación que pasa del 211 al 30% y al 2,1 mensual es brutal. O sea, yo creo que la caída es brutal. La pobreza pasó del 60%, entre 57 y 60 al 37-38%. O sea, hay una caída brutal de la pobreza. O sea, la agricultura creció del 80,2%. El PIB para el 2025, 4,1% de crecimiento del PIB. O sea, yo creo que los números le asisten. O sea, en otros órdenes, por ejemplo, tú me hablas de una ciudad que está más ordenada. Claro, había 9.000 piquetes en el 2023, 9.000 piquetes y cierres de calle, pasaron a cero, ¿no? Entonces, obviamente, eso sumado a medidas respecto de la migración, del empleo, de la vivienda, la desregulación. Por ejemplo, el crecimiento del alquiler es brutal después de que eliminaron la ley de alquileres. O sea, eliminaron la ley de alquileres que era proteccionista y la oferta creció 45%. Entonces, o sea, yo creo que los números lo asisten. Por supuesto, no estamos hablando de que pasaron a vivir en Juja, ¿no? O que pasaron a vivir en una Arcadia feliz del liberalismo. O sea, no, eso no pasa en un año y medio o 2 años, eso no sucede. Pero, Aquí, ¿sabes qué es interesante lo que dices, Manuel? Porque además, por ejemplo, también estaba leyendo, cada uno saca su, ahora es la guerra de las cifras. No, pero estaba viendo que sí hay como un recorte en las proyecciones, que si bien en principio el Banco Mundial, había una proyección de un crecimiento del 5,5 para junio, o el 5% que se anunció en enero, ahora le bajó al 4,6. Sigue siendo un crecimiento efectivamente, súper pero alto. sí, no es el crecimiento como se dijo al inicio. Yo O recuerdo sea, que estuve en Argentina en 2013 y yo fui con mi esposo y fuimos mochileando. Y algo que a mí me llamó mucho la atención es que también hay que ver, por ejemplo, Argentina me recuerda en algo a Francia, es decir, un mundo es Buenos Aires y otra cosa es fuera de Buenos Aires. mm, En Francia es igual, una cosa es París y otra cosa es fuera de París. Entonces, toda la región, el Gran Buenos Aires y todo, además es súper interesante si uno sale de la zona central y te vas por los barrios alrededor de Ezeiza, que es el aeropuerto, y ves las villas que hay ahí, o sea, es realmente otro mundo. Y como nosotros vinimos desde Bolivia, bueno, vinimos desde el sur de Ecuador, mochileando y pasamos por el norte de Argentina, bueno, primero es enorme, pero las ciudades, fronterizas, por ejemplo, con Chile, con Bolivia, son otra cosa. Y hablamos del 2013. Normalmente estaban en un momento en el que no estaba la economía ni tan golpeada porque venían elevándose un poco o superándose de lo que pasó a inicios del 2000, pero ya empezó todo el problema del kirchnerismo. Sin embargo, hay pueblos que más allá de las cifras macros y todo, son pueblos olvidados. O sea, yo creo que sí pasa eso en Argentina, como pasa en Ecuador, siendo más chiquito, hay zonas, uno va a Zamora Chinchipe una vez creo que en la vida, y que sí son zonas olvidadas. Y creo que en Argentina sí pasa eso. Entonces puede ser que ciertas zonas se hayan mejorado, pero también hay que ver qué es lo que pasa en el interior. Y sí es verdad que hay cierto crecimiento. Y lo que estaba leyendo es que también, ¿qué tanto? Y ahí me pregunto, ¿qué tanto de este crecimiento es por el trabajo de mi ley y qué tanto de este crecimiento son porque factores externos y de un contexto internacional les está permitiendo también, porque esto también suele pasar, que uno sube, pero no necesariamente
es por el tema interno, o sea, o por el buen manejo, digamos, yo recuerdo el correísmo a mí me parece que no tuvo un buen manejo y sin embargo tuvo uno de los petróleos más altos. Entonces, también me pregunto si no, si no habrá algo de esto en este tema de mi ley. No Sí, lo y veo. justo lo que, sí, sí me escuchan, No sí. veo un aumento de las commodities o una explosión sobre algún tipo de hallazgo de riqueza natural, porque además el modelo que está planteando mi ley es un modelo totalmente opuesto al que nosotros hemos manejado en los últimos 40 años, que es el extractivismo y la dependencia del petróleo que ha ahogado al aparato productivo y ha multiplicado la dádiva estatal hacia, digamos, la base social, o sea, que es pernicioso porque no crece, o sea, si no veamos lo que ha pasado en Venezuela. O sea, la producción petrolera pasó de 3.500 a 500 millones de barriles. O sea, es brutal. O sea, eso es un ejemplo de mal manejo. Entonces, yo creo que aquí solo en el tema de cortar empleos innecesarios son como 2.500 millones de dólares anuales lo que ha recortado mi ley, que ha transportado a otros sitios como asistencia, ¿no es cierto? Hay 400.000 niños más incorporados a programas de comida infantil. O sea, yo creo que es evidente de que todo lo que está sucediendo es producto de una política muy dura. O sea, es muy duro. El shock es muy duro. O sea, lo que ha vivido la Argentina, que ha sido shocks, crisis, hiperinflación, o sea, que Hola. son 70 años de peronismo, básicamente, ha construido una sociedad extremadamente compleja. Y claro, ahí se produce el fenómeno de centro-periferia, que también se produce aquí. O sea, si tú vas a la González Suárez, hay un tipo de vida cosmopolita que no sucede en la lucha de los pobres o en, no sé, San Miguel del Común. O sea, el tema centro-periferia sucede en Estados Unidos, entre Manhattan y Chicago, entre Los Ángeles y Detroit. O sea, hay desigualdades fuertes que dependen de decisiones y de políticas locales también. No te olvides que las provincias que están al margen, las más pobres de ellas han estado dominadas por el kirchnerismo, ¿no? O sea, políticamente están dominadas por el kirchnerismo. Claro. Exacto, son como problemas estructurales. Sí, sí me escuchan, ¿no? Sí se Muy te bien, escuchas. sí. Ok, eh, ok, ujú, perfecto. Entonces, bueno, en todo caso, yo creo que em, se viene una segunda etapa del mandato de Milei interesante porque, y me gustaría en algún momento que también analizáramos el papel que le toca jugar a Macri, ¿no es cierto? Y a ese segmento de la, y no es oposición, pero es un partido, el partido que, digamos, está más al centro que que la Claro. Libertad Avanza, pero fue en alianza, o sea, están El PRO. ahí el PRO tiene y la Libertad Avanza tienen muchas tensiones que quizás marque esta segunda parte del gobierno de Milei. Pero en primer momento aparece como que Milei tiene vía libre para la aplicación plena de las políticas que ha intentado implementar estos 2 años y que a veces ha sido bloqueado en el Congreso argentino. ¿Sabes que algo también interesante que estaba viendo es que a pesar bueno, sí, de que ganó con un 40%, estas votaciones han sido de los últimos años la que menos votantes ha tenido? O sea, sí hubo una abstención, digamos, una ausencia, abstención, se me olvidó la palabra, bastante alta en estas votaciones. Me parece que la votación fue del ¿Mm? 63%, ¿no? Sí, algo Y de así. Sí, la estoy, ya del treinta y siete por exacto. ciento Es alto, sí. Ahora, eso puede tener varias lecturas, porque si tú ves en países nórdicos que tienen votaciones voluntarias y que no estás forzado a emitir el voto, o sea, la cantidad de votantes que existe normalmente es menor al 40% del padrón legalmente autorizado a votar. O sea, yo más bien veo ahí como un signo de, no de abandono, sino de confianza.
O sea, ok, dale. No, no creo que sea un signo de rechazo necesariamente a la clase, porque si fuera un rechazo sería un rechazo a la clase política en general, no solo a Milei. Pues si fuera un rechazo a Milei, la gente se vuelca a votar más bien, ¿no es cierto? Este, no lo veo como un ataque a la clase política ni como un ataque a Milei. O sea, creo A que mí lo que me parece interesante, a mí me llama la atención, no creo que sea un ataque a mi ley, lo que digo es que me llama la atención y me parece que hay algo que hay que tomar en cuenta, que es esto, ¿no? Unas elecciones con una participación muy baja. Y el otro tema que sí creo que hay que estar como pendiente, porque además, y como dice César, esto es como el inicio, o sea, de aquí hay que seguir muy de cerca, digamos que capaz que nos sorprende y mi ley al final se vuelve, pero y encuentra la receta para salir de la pobreza en meses. O sea, capaz que al final resulta un genio, no sabemos. Pero bueno, sí, que le están dando, que hay gente que está creyendo en el discurso y bueno, sí, es como respetable. Pero digo que hay como datos que hay que tener como pendientes, como esto de la baja participación y también que sí creo que pesa mucho esta relación que tiene con Donald Trump. O sea, creo que dentro de todo lo que está moviéndose en Latinoamérica, pesa mucho todas las decisiones de Donald Trump. Entonces, él está atrás de todas estas cosas que creo que también le favorecieron a Milei. O sea, una ayuda unos días antes de las elecciones de Donald Trump, creo que le hace bien a cualquiera, digamos, en temas de exposición y de decir, miren este gran socio que tengo al lado mío. Entonces, también que puede ser que por ahí se está beneficiando de estas relaciones. O sea, para mí hay que ver, más allá del tema ideológico y todo, cómo estos movimientos geopolíticos al final y qué tanto la presencia de Estados Unidos, por ejemplo, en la región es la que está empezando a mover estas corrientes. Ahora, eso significaría que Donald Trump es popular en América Latina y específicamente en Argentina. Y eso sería realmente muy llamativo. Ahora, evidentemente, Milei tiene unos pasivos que no ha aparecido en esta conversación y que me permito anotar. O sea, los temas de corrupción han sido, ha habido por lo menos un par de casos en esta primera parte de su gobierno bastante graves y que no me parece que se han investigado a fondo, ¿no? Y que involucran al entorno directo presidencial, incluida su hermana, que es quizás la figura más cercana al presidente. Lo segundo es los temas de derechos humanos y específicamente su relación con la prensa, con los periodistas, ¿no? Ahí La libertad de eh, expresión. es un tema realmente que va en contracorriente de lo que predica, de ese liberalismo que predica en lo económico, ¿no? Hay una confrontación abierta, o sea, yo veo claramente que un alineamiento con ese discurso MAGA, ¿no? De los legacy media son, los medios tradicionales son los enemigos y, y en cambio creo un aparato propio de periodistas, cajas de resonancia, medios, etcétera, etcétera, que están alimentando mi discurso, ¿no? mm, ahora yo creo que no sé si tú tienes datos específicos, por ejemplo, de atentados o sea, concretos contra la libertad de prensa, o sea, cierres de medios, cooptación de periodistas, porque, o sea, yo veo una prensa que sigue siendo muy beligerante. Por ejemplo, si tú ves C5N en la Argentina es absolutamente beligerante y el sesgo es inocultable. O sea, creo que también pasa con otros de los grandes grupos, mediáticos, a pesar de lo cual esto que en un principio se dio en llamar el fenómeno barrial, como le calificaba creo que Clarín, o sea, realmente rompió las barreras barriales desde hace muchísimo tiempo y está trascendiendo internacionalmente. Creo que aparte tienes algunas cosas que van a contracorriente
y como quintas columnas dentro del mismo gobierno de Milei. Una de las cosas por la que le han acusado algunos de sus más cercanos seguidores, el mismo influencer Danan, por ejemplo, es de incluir una enorme plana de kirchneristas arrepentidos o conversos para llenar las papeletas en estas elecciones, ¿cierto? El mismo papel de la vicepresidenta Villarroel, que en un principio se vio como una aliada absolutamente leal, una dupla increíblemente sólida, o sea, ha jugado en contra de Milei acercándose a figuras de la oposición. O sea, Villarroel está haciendo un papel, digamos, de quinta columna finalmente ahí en el gobierno de Milei. Entonces yo creo que esta presencia de kirchneristas, que claro, es un fenómeno que pasa en todas partes, o sea, tienes el fenómeno del gobierno ecuatoriano y tienes a Fernando Llávar ahí tienes al abogado que era la mano derecha de Correa como abogado del presidente, o sea, es un tema, o sea, horrendo y transversal a todos los gobiernos, o sea, estas figuras parasitarias y acomodaticias que van hacia donde está la miel, ¿no? Yo creo que, o sea, ahora le complica el panorama a Milei porque, o sea, si antes, digamos, hizo un ejercicio de recortes, de austeridad, de cambio político, de cambio en la seguridad, con tan poca representación parlamentaria. Ahora tenerla, digamos, ya no le da ninguna excusa como para decir no se hizo porque, o no se avanzó porque, o sea, o no se pudo ejecutar porque tenemos este óbice, digamos, en el equilibrio político. Entonces yo creo que eso le va a jugar en contra para el 2027, a menos que algo realmente notable sucediera con sus políticas, digamos que ahora sí pueden correr, correr sobre carriles prácticamente libres, ¿no? Aquí, por Creo que le va ejemplo, a jugar en contra. en uno de los datos que decías, estaba leyendo, ¿no? El tema de la libertad de prensa. Hay un informe, bueno, de las noticias de Justamente Latinoamérica. estaba consultando en el último informe Sombra de Voces del Sur. Argentina Ajá. reporta 285 agresiones contra la prensa, un número alto. El informe corresponde a todo el año 2024. Y de aquí tenemos, vamos a ver, tengo algún problema para que se me cargue y ataques contra periodistas. Vaya. 19 procesos penales, 17, perdón, procesos penales, eh, 130, 130, quizás esta es la expresión más grave hasta el momento, es una violencia más verbal, pero no se descartan también el uso de los procesos penales en contra de periodistas y medios de comunicación por parte de altas figuras del gobierno argentino. Eso un poco Entiendo, para por los datos ejemplo, que pedía. claro, yo también vi, por ejemplo, que en 2024 se cerró la agencia de LAM. Bueno, tiene mucha relación con el kirchnerismo y todo eso, pero aquí es cuando yo me hago la pregunta. Yo entiendo lo que dice Manuel y entiendo que quizá esa es la reflexión que están haciendo, digamos, los votantes en este caso de Argentina. Y que me parece que sucede, por ejemplo, en Ecuador, cuando mucha gente todavía tiene como muy marcado el tema de no, pero no hay que dejar que venga el correísmo o cosas así. Pero mi pregunta es si para evitar un mal se puede permitir hacer lo que hacía ese mal. O sea, eso es lo que yo siempre lo que me hace reflexionar, o sea, digamos, el kirchnerismo hizo todo lo que hizo, también actuó mucho en contra de los medios, estigmatizó la libertad de expresión y esas son de las cosas que se han criticado al kirchnerismo y por eso también, bueno, quizá que también la gente se dio cuenta y ya no quiere, bueno, y todo esto. Ya no quiere estos discursos de izquierda que son muy adoctrinantes o lo que sea, pero se cambian al otro lado, pero a mí lo que me llama la atención es que en general el fenómeno se da es casi igual. O sea, empieza a haber como del otro lado también abusos de poder, eh, casos de corrupción, también empieza a haber un silenciamiento a los medios, un hostigamiento, represión. Entonces,
Yo creo que está bien cambiar a veces la línea y creo que es hasta sano que una sociedad cambie de línea y digamos, aquí vamos a ir, no sé, por el tema de izquierda, ahora vamos a probar por la extrema derecha. O sea, creo que es hasta sano que la sociedad vaya probando. Lo que no creo que sano es que es por cualquiera de las líneas que la sociedad haya decidido ir ideológicas, si es que las hay todavía, porque a veces me pregunto si todavía existen. Sí, sí, igual hay que mantener, cualquiera que sean las líneas del gobierno de turno, mantener o sea, mantener primero el respeto por los derechos humanos, o sea, empezar por lo básico, por los derechos de que la gente se exprese, luchar contra la corrupción, o sea, que creo que de alguna manera está pasando lo mismo. O sea, con mi ley, ¿qué pasa con los casos de corrupción? Se callan. ¿Qué pasa con la libertad de expresión? Veo que ha bajado a ver, bajó en el ranking de libertad de expresión varios pisos, digamos. Se me perdió donde tenía el ranking. Pero sí, Entonces, esas son las cosas que uno en se el de pregunta reporteros, y dice, ¿sí? Creo que de se me reporteros, escucha ¿no, horrible. Gaby? Y Gaby, en el ranking de reporteros. Sí, exactamente. Sí, creo que es este de aquí. Se me fue. Bajó algunos escaños. Entonces, bueno, como para terminar, es como esa pregunta que hago, que es si para luchar contra un supuesto enemigo o contra una línea que no hizo bien, puede ser por años, por décadas, se puede permitir eh, o tener las mismas violaciones de derechos humanos, por ejemplo. O sea, yo no Vamos pensaría, a ver, yo no pensaría que son equiparables las violaciones ni los casos de corrupción. O sea, con lo que hizo el kirchnerismo, o sea, las maletas de Lázaro Báez y el dinero, digamos, los 3 millones de dólares en la caja fuerte de Florencia Kirchner, el dinero recibido en el aeropuerto de Seiza que mandaba Huguito para la campaña de Cristina, la muerte de Nisman. O sea, tienes a una persona que fue del servicio doméstico de la casa de Kirchner con más de 60 propiedades a nivel nacional e internacional. O sea, yo creo que la corrupción del kirchnerismo es seguramente del tamaño y en proporción semejante a la que cometió el correísmo en el Ecuador. Yo veo que Karina Milei, por ejemplo, que ha estado acusada directamente, no entiendo que no hay ningún proceso penal seguido por el justicialismo contra ella ni por el partido de Cristina Kirchner. Ha tomado, digamos, ha dado el paso a un costado. Yo le preguntaba a César y les preguntaba a ustedes como periodistas sobre estos datos. Entiendo que ha bajado en el ranking, digamos, de libertad de expresión y que hay una marcada violencia verbal que por supuesto es del estilo de Milei desde antes de que siquiera fuera candidato a algo o senador. O sea, pero sí recuerdo, ayer estaba viendo las 5 o 6 ocasiones en que fue echado de estudios periodísticos Milei, o sea, por su estilo, por su forma y por su discurso. O sea, fue echado de estudios, literalmente, o sea, ándate. Yo no veo, por ejemplo, que cuando Manuela Dorni, que es ahora uno de los más votados, que fue el vocero de Milei, manejaba la vocería de la Libertad Avanza y del gobierno de Milei, haya habido más allá de que incidentes amigables, por ejemplo, con Fabián Waldman, ¿no? Que es uno de los más críticos en las ruedas de prensa, o sea, más allá de un cruce de palabras, que no ha sido cruce de palabras, sino preguntas y respuestas, no veo hechos de violencia física contra los periodistas. O sea, quiero contrastar esto porque hay muchísimos casos de influencers y periodistas, digamos, alineados o con un sesgo hacia la libertad avanza, que sí han sido atacados por los kirchneristas en la calle, apedreados, golpeados, linchados. O sea, se me ocurre el caso de Franz Fijab, que es un influencer poderoso de este grupo de los gordos que se atribuyen la victoria de Milei a través de sus campañas en X y en Instagram, ¿no? O sea, apedreados, golpeados y grabados los militantes del kirchnerismo, o sea, atacando a esta gente. Entonces, claro, o sea, el ambiente de crispación que hay en la Argentina
no viene de Milei. O sea, acuérdate la crispación que había con Cristina Fernández y las calles cerradas y el ataque y el escrache a los opositores y la desaparición de gente. Entonces, yo creo que en un ambiente crispado suceden cosas producto de la crispación, pero no veo un espíritu de represión, ni mucho menos de ultraderecha. O sea, la distancia entre este gobierno y los gobiernos del proceso militar es, pero abismal. O sea, no veo cierres de medios, o sea, por supuesto hay un ejercicio de la política que muchas veces juega, digamos, en los márgenes de la legalidad. O sea, y Sí, este es el ejercicio de la política, pero por eso era mi pregunta, o sea, ataques violentos, desapariciones de personas, torturas, carcelazos, o sea, no veo que sea el espíritu de lo que está sucediendo. Solo em, para contrastar, ¿no? Y sí lo veo contra periodistas e influencers del otro lado. O sea, amenazas de muerte, linchamientos en la calle, o sea, es ah, impresionante, ¿no? yo creo que es realmente grave y no hay cómo relativizar que desde la presidencia de la República de un país, cualquiera sea este, sea Correa, o sea Milei, o sea Cristina Kirchner o el que sea, Lula o el que sea, se promueva un discurso violento en contra de los periodistas. Porque, como bien señalas, Manuel, en este clima de polarización y crispación, o sea, eso alimenta la hoguera, alimenta la hoguera. Y si bien, o sea, sí se han dado, de hecho están reportados les decía, 97 casos de agresiones físicas contra periodistas, muchas pueden ser las que tú dices que se han cometido, y es así, o sea, no es que solamente lo dices, son hechos reales, se han cometido, claro, ataques contra periodistas del kirchnerismo, pero también hay ataques contra periodistas del otro lado, también hay. Porque cuando se promueve desde la presidencia de la República, obviamente los seguidores de un caudillo fuerte, ¿no es cierto?, van Claro. a pensar que es legítimo, está legitimado el uso de la fuerza en contra de este grupo de población al que el presidente está señalando como un enemigo. Eso me parece que es incompatible con un proyecto democrático. Ahora bien, sí es también importante anotar que no podemos hablar todavía, y en eso estoy de acuerdo, en un proyecto ni fascista, ni totalitario. Es un gobierno con ciertos signos autoritarios, que incluso yo diría que son menores a los que representa el gobierno en el Ecuador, y ese es mi criterio absolutamente personal. Yo veo muchos más rasgos autoritarios en Novoa, avances mucho más significativos y reales, ¿no es cierto? Como la misma ley de ONGs, el hecho de comprar medios de comunicación, el balear a un periodista en medio del paro nacional, o sea, hay en los procesos penales abiertos contra Diario Expreso, o sea, hay hechos que realmente configuran un modelo que está claramente deslizándose hacia un autoritarismo. En el caso de Milei hay todavía signos, pero no creo que esos signos estén consolidados y ojalá no se consoliden, ojalá no pase lo que tú mencionabas, Manuel, nunca de un periodista, un medio cerrado, un periodista asesinado, etcétera, Por etcétera. supuesto. Eso no sería realmente terrible, ¿no? O desaparecido, etcétera, etcétera. Además, toda la connotación que tiene esto en Argentina. Esperemos que eso no pase en la segunda parte del gobierno de Milei y no es cierto que ese poder extra que le ha dado la población eh, en, en el legislativo sea utilizado con fines de llevar adelante ese programa de gobierno que giraba mucho hacia el liberalismo económico. Que Algo como eso, dijo Miguel, Manuel, perdón, te dije Miguel. Manuel, Ujú. lo que se decía era que algo que tú dijiste y que Dime, es súper Lucía. válido. Es que me gustó esto que decías y es bueno. A ver, ahorita tiene como todo a su favor. O sea, de aquí ya no puede haber alguna justificación para que algo no le salga. O
sea, ya no puede decir, no, es que el gobierno pasado no. Usted, señor, tiene toda la confianza del pueblo, tiene una mayoría en la asamblea, digamos, en el parlamento, entonces, bueno, vaya, adelante. Ya, lo que pasó, pasó. Y vaya, o sea, ahorita la idea, como digo, es capaz que nos sorprende y Milei nos va a hacer cantar a todos libre, no sé, capaz que tiene la receta para salir de la pobreza. Entonces, o sea, está todo como por verse, digamos, que por ahí y nos sorprende. Sí, es como un reinicio, ¿no? Del gobierno de Milei, definitivamente. Y Claro. me tomo algo que tú decías, Gaby, hace un momento, y que me quedó resonando, que es este tema del factor Trump, ¿no? Y me parece que eso nos da un buen pretexto para dar paso a otro tema que queríamos conversar esta tarde-noche, que es el tema de las posibles bases militares en América Latina, en el Pacífico, más que nada, ¿no? Posiblemente en las Galápagos, en Baltra, donde ya Estados Unidos tuvo una base en la Segunda Guerra Mundial. Em, Veía un video de Solo Fonseca, el último que había sacado sobre la inminente intervención en Venezuela. No sé si estoy bien con el audio. Sí, Sí, Está perfecto, sí. no. Sí, perfecto. Es que el yo me veo, audio está entonces, bien. bueno, Sí. perfecto. Entonces, el tema es que lo de Venezuela puede ser el inicio de un proceso de guerra contra los grupos de crimen organizado mucho más extenso, que abarque incluso Colombia, ¿no? Y ahí recordemos que incluso Petro ha sido también ya declarado como un líder ligado a los grupos criminales, a los grupos del crimen organizado. Entonces, ahí quizás tiene mucho más sentido este tema de las bases o de la base militar en Baltra, ¿no? Estamos a las puertas, ¿creen ustedes, como lo plantea Fonseca, a las puertas de un conflicto mayor en el cual Estados Unidos va a tener presencia militar física para tratar de acabar con los grupos criminales que están presentes en América Latina? ¿Ese es el escenario al que nos enfrentamos? Yo pienso que el escenario al que nos enfrentamos es muy parecido a 1989. O sea, hay una forma de operar de los Estados Unidos y del poder mundial en general, en que se preparan los procesos con muchísimos años de antelación. O sea, así como, digamos, la Inglaterra operó para destruir los imperios que no le eran afines, como el turco otomano, y hacer pequeños pedazos, que de ahí vienen los conflictos actuales en Oriente Próximo. Los Estados Unidos también lo han hecho. No olvidemos que venimos atravesando todos los países latinoamericanos las mismas crisis desde los años 50. O sea, crecimiento del comunismo, de la influencia rusa, golpes de Estado en los 50, 60, 70. En los 70, salida de las dictaduras militares y acceso a los procesos democráticos en todos los países de hacia allá, o sea, desde México, desde Guatemala hasta la Argentina. Luego, endeudamiento agresivo, bonos Brady en el gobierno de Reagan, todos de endeudarse agresivamente y a depender de los aparatos financieros internacionales. Luego, crisis de la deuda y pobreza, todos los países, o sea, pensar de que somos realmente independientes es una ironía. O sea, no sucede, no somos independientes. Todos los procesos no nos pueden suceder exactamente igual. Y de pronto entramos todos al socialismo del siglo XXI. Y ahora, claro, digamos, los demócratas permitieron la pérdida del patio trasero
Y los Estados Unidos vienen cocinando un gran 1989 y 1990, que es una nueva caída del muro de Berlín, pero ahora es la caída del muro del socialismo del siglo XXI. Entonces, o sea, se ha venido preparando el territorio para producir este gran golpe que ojalá no termine siendo una intervención armada, porque siempre el costo lo terminamos pagando nosotros. Entonces, yo creo que sí se viene una intervención armada, lamentablemente. Creo que cuando caiga Venezuela va a haber un efecto dominó como sucedió en la primavera árabe, como sucedió con la caída del muro de Berlín, o sea, un país tras otro, pa, 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 pa. O sea, se acabó el socialismo en días. Los socialismos reales, digamos, nucleados por la Unión Soviética. Creo que aquí el rato que se caiga Venezuela, que es la gran vaca lechera que alimentaba a todos estos movimientos que no hubieran sido posibles sin el dinero de los petrodólares venezolanos, se va a venir esta nueva caída, ¿no? Se va a venir esta nueva caída. Creo que la inclusión de Petro, la alineación de Sheinbaum, incluso con las políticas de, de Trump, y lo sucedido en Río de Janeiro, que a mí me parece increíble bajo el gobierno de Lula, ese ataque al Comando Vermelho en Río de Janeiro. Creo que va en el mismo sentido, o sea, es el manifiesto de una guerra desde el imperio, digamos, en el mejor sentido de la palabra, no quiero usar el término como, digamos, como se usa normalmente, sino realmente el ejercicio de un poder imperial para acabar con un problema que está yéndose de las manos desde hace rato. O sea, que suceda en el Brasil de Lula me parece alucinante. O sea, que esté pasando esta guerra en el Ecuador me parece tremendo. Y que se venga en Colombia, me parece que es un fenómeno de consecuencias impredecibles. O sea, yo no sé qué va a pasar. Nadie aspira a una guerra. Yo, como les decía en un programa anterior, no quisiera ver a Maduro muerto, sí lo quisiera ver preso. No quisiera ver a Petro, por supuesto, muerto ni a Correa, sino pagando cárcel. Entonces yo creo que se viene un efecto dominó y se viene una nueva primavera árabe en versión latinoamericana. Eso es lo que veo. Y yo sumo al deseo de verlos preso a Daniel Ortega y a Díaz Canel. Por favor. Encantaría ver ese trío tras las rejas, después de tanto sufrimiento que han causado a sus pueblos. Y Rosario Gab, Murillo, darle un sitial especial. mm, Creo que ya me dice producción que estamos alcanzando ya un récord en tiempo de nuestro programa. Entonces, solo les transmito cada vez, esto. cada vez nos superamos, eso. Cada vez nos superamos, claro. Vamos a llegar a la maratón de segundas temporadas todo un fin de semana, con pijama, Vamos a este canguil, ritmo, vamos a terminar el año con programas de 3 horas. Vamos a destronar en los 16 streaming. horas del discurso de Fidel Castro, hermano. Cada Gaby, vez tu más. visión, por favor. No quiero que terminemos sin que tú hagas Sí, una bueno, yo lectura les de quería comentar este que estoy panorama acá tan justo complejo. estoy acá estoy justo en Galápagos y he conversado con la gente y es impresionante, o sea, es como ir viendo qué es lo que piensa la gente. Primero me llama la atención porque justo hoy estuve leyendo en El Universo un poco de las declaraciones de Daniel Noboa y él decía que esto es como un tema más estratégico, que no vamos a vender, digamos, los Galápagos. Y hay una parte que dice, ahí en la isla de de Santa Cruz, hay gente pobre que necesita ayuda, apoyo, seguridad y tranquilidad como una de las razones por las que estaría ubicando en la base de Baltra el tema de una base militar. Pero hace 5 días estuve allá y justo en la parte alta de Santa Cruz y estuve hablando con la gente allá. Primero, hasta julio o el corte de agosto del Ministerio del Interior, los homicidios en Santa Cruz han sido cero en Galápagos. O sea que seguridad, digamos, es muy tranquilo. Eh, digamos, en términos de estas unidades de medida ya internacionales, ¿no? Como es el número de homicidios cada 100.000 personas.
Entonces, la gente, todo mundo ha coincidido, hay mucha gente de Guayaquil, hay personas que han venido hace 20 años y hasta hace 2 años de Venezuela, hablé con gente de Guayaquil, de Zamora Chinchipe, de Ambato, de Cañar, de todas las provincias que han venido acá, como a buscarse la vida, son parejas de galapagueños o galapagueñas o que tienen visa de trabajo. Y todo el mundo decía que son lugares tranquilos. Y efectivamente, acá también en Isabela ha sido muy tranquilo. Entonces, este tema a mí me llama un poco la atención que se empiece a hablar de seguridad. Ya hay aquí barcos militares, están aquí y de hecho hace 2 días fui a hacer un tour con mi familia. Es una de las playas de aquí de Isabela, donde solo se va para hacer snorkeling y es una cosa maravillosa. Hay unos túneles de lava y en esa zona hacen tours en la mañana y en la tarde. Cuando fuimos nosotros se subieron 4 militares y estuve hablando con los militares porque estaban de Franco ese día. Y ellos mismos, me llamó muchísimo la atención lo que me dijo uno de estos militares y me decía, nosotros estamos complicados, trabajamos en Guayaquil. Por suerte nos mandaron aquí a Galápagos, pero nosotros estamos en Guayaquil y trabajamos en las cárceles. O sea, tengo ahí lo que me decía este militar de un rango medio y me decía, nosotros no estamos preparados para trabajar con la sociedad, para eso están los policías. Nosotros estamos preparados para la guerra, nosotros no hemos estado preparados para tener paciencia con las personas. O sea, ellos mismos decían eso y decía, para nosotros es muy duro porque no sabemos regular el uso de la fuerza. Nosotros estamos preparados para usar, o sea, para usar el uso de la fuerza en su máxima expresión, si es para defender un país. Y lo que nos está pasando es que no sabemos cómo manejarnos en lugares peligrosos de Guayaquil. O sea, dicho por un militar, además, que estaba y eran 4 militares que coincidían en eso. Entonces, yo siempre pongo como me cuestiono qué tan necesario es tener una base. Ahora, sí creo y coincido con Manuel que es una estrategia más alineada a un momento geopolítico más complicado, más complejo y en el que Estados Unidos tiene muchas cosas que ganar, pero no sé cuánto nosotros al meternos en esta guerra vamos a ganar y cuánto vamos a perder. O sea, esas es como las preguntas que me planteo. O sea, yo creo que este dominó que yo citaba, que creería que está por caer, se vuelve peligroso en el momento en que se convierte en un aliado por acción o por omisión del narcotráfico. Entonces, el narcotráfico es una fuerza de crecimiento económico tan gigantesca que fácilmente puede cooptar a estados en poquísimos meses o años. Y eso es lo que ha venido sucediendo. O sea, creo que por ahí va la estrategia. Con respecto al tema de los militares, es claro, o sea, no están preparados para interactuar con la sociedad civil. Sin embargo, yo creo que en un estado donde, por ejemplo, anteayer capturaron una lancha o un barco con una cantidad impresionante de armas En Galápagos. de altísimo calibre. Entonces, claro, o sea, hay una Pax Narca que no alcanza a todos los lugares del territorio. Funciona en, digamos, el Comité del Pueblo de una forma y funciona en la zona financiera de otra forma. O sea, funciona en Durán de una forma y en Galápagos de otra, porque no olvidemos que también para los narcotraficantes Galápagos es un sitio estratégico y también se ha estado usando como lugar cercano para repostar combustible en la ruta que lleva desde las costas de Manabí o de Esmeraldas o de Guayas hacia Centroamérica, hacia Guatemala o a México. Entonces, eh, claro, esta idea de las Galápagos prístinas que todos quisiéramos conservar es algo en lo que yo creo que nadie, casi nadie va a estar en desacuerdo. O sea, la presencia de una base ahí sería realmente dolorosa por ¿Sabes qué es lo que la creo? afección al medio ambiente, pero creo que de todas maneras hay un contraste entre lo que pasaba cuando esa base se instaló en 1944 o 43 y lo que pasa ahora. Yo, por ejemplo, he estado en pozos petroleros en California.
pozos petroleros que están en el parquecito de la esquina y que tienen un santuario de aves adentro del lugar del pozo. O sea, las capacidades ambientales y de remediación que tienen los Estados Unidos ahora frente a lo que había en 1945 es alucinante. Entonces, yo creería que una base que potenciara la base de Baltra, por ejemplo, que ya hay una base militar, que por cierto ese aeropuerto de Baltra fue construido por los Estados Unidos porque Galápagos no tenía aeropuerto, o sea, tendría un impacto que habría que buscar minimizar por todos los medios y la sociedad tendría que acometer esta tarea de minimizar el impacto que pudiera tener esa base, pero yo personalmente creo que en una lógica de combate a estos GDOs y a la conversión del Ecuador en la principal puerta de salida del narcotráfico del mundo, requiere una ayuda extranjera y una asunción del costo que cuesta al Ecuador dejar de ser el principal puerto de exportación de cocaína del mundo. O sea, nos va a costar, nos está costando muchísima sangre y muchísimo dinero. Yo sí quisiera que una fuerza suficientemente poderosa corte el de sangre que está viviendo el Ecuador, ¿no es cierto? Y asuma los costos financieros de ese proceso que debería terminar con el de sangre ecuatoriana. O sea, porque el otro escenario que es no poder contener con las fuerzas locales a esas fuerzas increíblemente poderosas y aliadas de gobiernos, nos va a costar probablemente entrar en un estado de disolución como país. O sea, yo creería que el costo es duro, pero no le veo otra salida. Yo entiendo tu punto, Manuel, pero lo que yo pregunto es por qué Galápagos, y ahí yo sigo insistiendo en que no sé si esto más responde a un interés y a una alineación con Trump y sus intereses bueno, no personales, pero sí, digamos, como Estados Unidos, eh, y los intereses que tiene Estados Unidos de tener la base, más que nos haga bien a nosotros porque va a luchar con los GDOs. O sea, partiendo porque en Galápagos, como te digo, hay homicidio cero, o sea, cero. Acá no hay lobos, choneros, no hay. No es un sitio violento. Entonces, sí es un sitio maravilloso, lleno o sea, nadar con tortugas es algo que todos deberíamos hacer una vez en la vida, o con lobos marinos, y hay una conciencia de la misma gente. Tú estás caminando y te dicen, oiga, por favor, camine 3 metros de ese lobo marino. O sea, respetan muchísimo el entorno y de una manera bastante consciente, no tan, digamos, tan ecologista de los años 60, tan irracional, sino con muchísima conciencia. Entonces, no sé qué otro fin tendría una base militar que un alineamiento con una guerra mucho más grande, en el que obviamente quizá Ecuador está metido, porque obviamente Ecuador está dentro o luchando su propia guerra interna, como dice el presidente, contra los grupos y la delincuencia organizada, pero no sé si Galápagos sea la opción para luchar, o sea, con lo que pasa en continente. Esa era como la pregunta que hacía, y no, más que todo, hay varias personas, digamos, ahora ya con esto me despido, varias personas que son bastante, por ejemplo, novoístas, digamos, hasta ellas están empezando a dudar en decir sí a las bases militares solamente por Galápagos. Entonces, ahí me pongo a reflexionar si esta decisión de incluir entre las bases militares a Galápagos no será más bien un tiro al pie del presidente, porque el querer promover sí, era Ujú. Eh, Te perdí al final, no sé si me están escuchando, pero Sí, sí, no, es se que cortará la imagen de Gavica. la sí, posibilidad. a los que han venido, es un símbolo de Ecuador, y bueno, Ya. Bueno, les decía que me parece que más bien es muy claro que una base militar en Baltra sería una base estadounidense más que una base ecuatoriana, ¿no? O una base con, no sé cómo funciona.
Me parece que, de hecho, ese es el escenario y por eso lo inscribíamos en este ajedrez regional que se está armando alrededor de la presencia de una fuerza militar muy poderosa de Estados Unidos frente a las costas venezolanas y que eso puede ser justamente el punto de inicio de de un conflicto mayor, de una intervención mayor en la región destinada a, digamos, enfrentar a los grupos de delincuencia organizada. Em, Les quiero dar las gracias, Manuel, Gaby. El tiempo ha pasado volando, tanto es así que, según la producción, hemos roto el récord de duración de este programa. No pensé que íbamos a cortar, que Rompimos el Manuel iba a récord de tener. nuestro propio récord de Yes. ahora. Así es. Exacto. No pensé que lo de mi ley iba a tener tanta tela que cortar. Y bueno, y el segundo, el tema de las bases militares también es un tema que sin duda alguna vamos a seguir conversando acerca de esto. Está ahí en carne viva, ¿no? Todo este tema. Así que sin duda alguna, queridos amigos, ha sido muy grato conversar con ustedes y, por supuesto, a quienes han seguido esta transmisión, también enviarles un fuerte abrazo, suscríbase al canal, póngale like al video y le esperamos para la próxima emisión de segundas temporadas. Muchas gracias, César. Gracias, Un abrazo, Manuel. amigos. Qué gusto. Gracias al equipo de producción. ¿Ya? Ya estamos fuera del aire.